Muy buenas tardes nuevamente, queridos estudiantes. En esta ocasión nos volvemos a encontrar en una clase de historia universal y vamos a trabajar el tema de la civilización persa. Hablar de los persas es hablar de una historia muy importante e inclusive poco conocido por nosotros que pertenecemos al mundo occidental. Los persas, como ustedes ya sabrán, no solamente han dejado en nosotros grandes huellas que hasta el día de hoy quedan, como por ejemplo elementos típicos de las culturas, como por ejemplo tenemos azulejos, las alfombras, ¿no? O el famoso gato de Persa, ¿verdad? Que no solamente es lo único que nos han heredado, hay mucho más que el día de hoy lo vamos a conocer. Bien, nos vamos a ubicar en el tema geográfico. Se van a desarrollar en los actuales países. Escuchen, ¿no? Si me preguntan, profe, ¿dónde queda Persia actualmente? Bien claro lo dicen, pertenece en ese momento a lo que era en ese entonces el país, ¿no? Que ahora es Irán. Irán, la región es rica en minas de cobre, hierro, mármol y piedras preciosas, así cualquiera, pues no, así cualquiera uno quiere poseer esas tierras. Continuamos entonces. Tenemos la región del norte llamada Media y la región del sur llamada Persia. Sí, es la comunidad de estas dos grandes regiones. Por el norte tenía su límite con el mar Caspio, al sur con el Golfo Pérsico, al este con las montañas de la India y al oeste con las montañas de Asiria. Todo esto correspondía al territorio de los persas. ¿Cómo se dio a conocer este mundo y cuándo empezó? Entonces vamos a datar 3000 años antes de Cristo, muy cercano al mundo babilónico y egipcio. Se llegaron en la meseta del Irán, ¿no? Los iranios primitivos procedentes posiblemente de las orillas del mar Caspio. Estos se establecieron formando dos regiones habitadas por los medos, el centro y el norte, y los persas se ubicaban en la parte del sur. ¿Quiénes eran los medos? Quiero que entiendan que los medos es una raza, ¿no? Un grupo de personas, ¿no? Que están establecidas por un mismo factor. Por ejemplo, nosotros somos americanos y americanos es todo aquel que haya nacido en América. Pero profesor, pero hoy en día uno dice americano porque naciste en Estados Unidos. Bueno, que hayan usado el término no quiere decir que sea real. Ellos son tan americanos como nosotros, inclusive nosotros más porque tenemos más tradición propia. ¿Sí? Recuerden chicos que estamos en grabación y toda intervención es por el chat, ¿sí? Los micros por favor manténganlos cerrados. Todo por el chat. Bien, vamos a continuar. Si Gerald tiene su pregunta, que lo escriba en el chat, yo lo voy a responder. Los medos llegan a ser varios movimientos de los medos. Los de Ioses, que es el primer rey del país, rara vez se deja haber debido que lo consideraban como un ser divino, ¿no? Estamos hablando de Ioses, era el medo más importante de esa época, que era considerado como un ser divino. Fraortes conquistó a los persas del sur, muere en la lucha con los asirios. Ciaxares, general que ocupó el poder y organizó el ejército y derrotó a los escitas que habían invadido el territorio. Profesor, pero esos nombres son muy raros, ¿no? Sí, pero estos nombres tienen todos la misma línea de los hombres que habitaron este medio, el Oriente, Asia. Recuerden que inclusive la tradición judía pertenece también como herederos a estas personas. A ver, vamos a continuando, ahora vamos a ver la época de los persas. En un inicio formaron un reino por parte de los medos, ¿sí? Recuerden que una civilización no nace siendo civilización, se va creando, se va fusionando de un pueblo con otro pueblo, una raza con otra raza. Un tiempo conquistan unos, otros conquistan a otros, siempre es así, siempre es así. Aquí dentro de los persas va a surgir
la historia de un rey realmente importante en la civilización persa. Y estamos hablando de Ciro. Y sobre Ciro cuenta una leyenda, que es el rey de los medos, Astiages. Casó a su hija Mandana con un príncipe persa, Cambises. Una noche soñó que del seno de su hija salía una viña que cubría el Asia. Al interpretar el sueño, se mencionó que la viña significaba que Mandana tendría un hijo que destronaría a Astiages y dominaría el Asia. Cuando nace el hijo de Mandana, Astiages lo entrega a su ministro Harpago, ordenándole que lo desapareciera. Harpago entrega al niño a un pastor para que lo abandonara en el bosque, pero el pastor se queda con el niño y le pone por nombre Ciro. Ciro, al tener un problema, es llevado ante la presencia de Astiages, que al observar la fisonomía de Ciro y el gran parecido descubre el engaño de Harpago. Ciro marcha a Persia, a casa de sus padres, derrota al ejército y destrona al rey Astiages. Desde aquel momento Media y Persia forman un solo reino y queda fundada la dinastía Aqueménida, siendo su primer rey Aquemenides, ¿no? Entonces crean una nueva nación. Pero hasta aquí, chicos, quisiera que a ver los que me han estado prestando atención y por el medio del chat me van a responder. ¿Y esta historia del Ciro no les parece conocida? ¿No la han escuchado en un cuento de hadas de Disney? ¿Mm? De que el heredero fue botada, que la dejan en el bosque, que el leñador la buscó. Por el chat, a ver, ¿quién toma referencia a esta gran historia del mundo persa? A ver. ¿Mm? ¿De quién? ¿De qué personaje? A ver, ¿quién me responde? ¿A ustedes que les gusta Disney? Porque Disney copia literalmente esta historia de Ciro y lo transforma en una historia, pues, de fantasía. ¿De qué personaje estoy hablando? A ver, ¿a cuál de las princesas o las hadas que ustedes conocen? Eh, ¿No? Rapunzel. Puede ser. Otra. ¿Alguien se acuerda del tema de espejito, espejito? Dime quién es la más bella. ¿De quién trataba la historia? Bueno, se los voy a dejar. Ajá, muy bien, de Blancanieves, ¿no? Que supuestamente la madrastra la arroja, ¿no? La manda a matar para que ella reine, ¿no? Y no es así, ¿no? Esta persona no tiene el valor de matarla, la deja en el bosque y esta se cría con otra persona. Esta historia es sacada de una historia real que sucedió hace muchos años atrás, ¿no? La derrota del rey de Libia, Creso, la conquista de Babilonia, derrotando al rey Baltasar, y la conquista de Bactriana y Sogdiana, hace que Ciro no solamente haya unificado todo el pueblo de los medos, sino también haya acrecentado su territorio. ¿Sí? Muy bien. El reinado de Cambises, otro gran líder muy importante. Cambises era el hijo de Ciro, padecía de epilepsia. Esto es crónico, es real, ¿no? Porque hay crónicas que contaban esto, ¿no? Derrotó a los egipcios en la batalla de Pelusia, venció al faraón Psaménico III. Cuando regresa a Persia encuentra la muerte. O sea, por naturaleza Cambises tenía una enfermedad, ¿sí? Padecía de epilepsias. Luego viene Darío I, emprendió la conquista de la India, luchó contra los escitas, emprende la lucha en la primera guerra médica contra los griegos. ¿Se acuerdan que hemos visto el mundo griego? Y hay unas guerras, ¿no? Famosas médicas donde los persas pelean contra los griegos. Entonces Darío es el que empieza estos combates de querer conquistar tierras occidentales, ¿no? Siendo ellos del oriente. Pero fue vencido en la batalla de Maratón, muere en el año 485 a.C. ¿Cuántos años gobernó? 36. Pero no quedó ahí la intención. Su reinado
fue dirigido por su hijo Jerjes, que continuó la guerra contra los griegos, pero fue vencido nuevamente en la batalla de Salamina, Platea y Micala. Finalmente los macedonios, dirigidos por Alejandro Magno, vencen a los persas en la batalla de Iso y Arbelas. En el tema de Jerjes, chicos, se van a narrar dos historias. En primer lugar, inclusive están en películas, ¿no? Todos aquellos que hemos visto esta película de ficción 300 datan a la época del rey Jerjes, el dueño del mundo persa que llega a Grecia a conquistar y es derrotado. Y luego, años posteriores, cuando ya Grecia se levanta y se vuelve poderosa cuando Macedonia la conquista, y Macedonia decide devolverle el favor a los persas por todos sus ataques y comienza una guerra de la gran o la Magno Grecia en contra de los persas y llegan a vencerlos en la batalla de Iso y Arbelas. ¿Por manos de quién? Del grandioso conquistador Alejandro Magno, que con solo, escúchenme bien, 17 años logró estas hazañas. Alejandro fue un joven totalmente preparado para conquistar a nivel de guerra, pero sobre todo de intelecto. Fue uno de los hombres más intelectuales de su época porque fue educado exclusivamente por el mismísimo filósofo Aristóteles. Con eso ya tenemos mucho de saber. Alejandro tenía un destino muy importante en el mundo. Bueno, continuamos. Sobre la organización del imperio, mientras duró el imperio, Darío dividió el territorio en 23 satrapías. Voy a explicar qué es una satrapía. Satrapía es como una provincia. ¿Se acuerdan cuando se habló de Roma y Roma cae, efectivamente? Ah, no, todavía no hemos hablado de Roma con ustedes. Ajá. Una satrapía llega a ser una especie de regiones o provincias. ¿Y para qué lo crea, profesor? Porque un emperador no puede estar en todos los lugares a la vez. Entonces, al crear una especie de regiones, ciudades o distritos, tiene a una persona responsable de esa zona. Y entonces, si pasa algo, esta persona se encarga de informar al emperador, ¿no? Cada satrapía gobernaba un sátrapa y un secretario, quienes eran vigilados por los inspectores, los ojos y oídos del rey. Muy parecido al estilo del reinado de los incas. El inca gobernaba, pero cada región tenía un cacique, tenía un líder, pero había también un inspector llamado el tucurricuj, no sé si lo habrán escuchado, que se encargaba de informar todo al inca de las cosas. De los persas se habla de la educación. Tenía por finalidad ser buenos hombres y buenos soldados. Hasta la edad de 5 años no se presentaban ante su padre y hasta los 20 no aprendían sino 3 cosas: montar a caballo, tirar la flecha y decir la verdad. Este era digamos, sus principios básicos de la vida. ¿Sí? Tendrían que, uno, aprender a montar a caballo y tirar la flecha a la vez. Ojo, que no es fácil montar a caballo y encima dominar el arco y la flecha. Pero por encima de todo, siempre un persa debía decir la verdad. No podía mentir, estaba dentro de su pensamiento. Ay, profe, pero esto es muy cristiano, ¿verdad? Que la verdad es muy cristiano. Sí, es que los persas tienen cosas muy elementales. En religión, justamente hablando, fue politeísta, que adoraban a varios dioses. Ellos tenían su religión, se llamaba el mazdeísmo, ¿sí? El mazdeísmo era la religión oficial. También compartían con el mitraísmo y el maniqueísmo, ¿no? Que es la apreciación a cosas oscuras, a seres y deidades oscuros, ¿no? Como una especie de demonios. Para luchar contra las creencias politeístas contrarias al mazdeísmo, apareció Zoroastro o Zaratustra. Zaratustra llega a ser un gran hombre de esa época, como un filósofo del mundo persa. Y él va a crear una leyenda muy importante que va a hacer que la gente no abrace más otras corrientes de religiones, sino sean más deístas. La leyenda afirma que combatió a demonios, hizo milagros y vivió en una caverna por 20 años dedicados a la meditación. Redactó 21 libros que conformaban el San Avesta, que llega a ser como su Biblia, ¿sí? La Biblia de los mazdeísmos. ¿Cuáles son las características de esta religión, chicos? Muy importante, muy parecidos a nosotros. El dualismo se refiere a la rivalidad de dos deidades, el dios del bien y el dios del mal. ¿Cómo se llamaba el dios del bien? Hormuz,
y el dios del mal, At-Riman, ¿sí? Entonces, era una especie de combate siempre entre el bien y el mal. La religión ética consiste en exaltar las virtudes del hombre y, por supuesto, el hombre siempre buscó a llegar a ser bueno, justo y santo. Esa era la idea desde siempre. Y también hay una religión revelada que se refiere a Zaratustra o Zoroastro. Había sido inspirado por Ahura Mazda, el dios creador del mundo y del hombre, para escribir el Zend Avesta, lo que le decía este libro sagrado, el Zend Avesta. Acá está la historia entre Ordumus y Admiran, ¿no? Que es una tradición. Se lo voy a mandar en un video para que ustedes lo puedan ver posteriormente. Es muy bonito. Y van a ver que tienen cosas muy parecidas a nuestro cristianismo. Y bueno, tenemos las preguntas de la retroalimentación que ustedes la van a desarrollar, ¿sí? Y el trabajo de clase, que esto lo harán en sus libros. Su tarea para ustedes, chicos, solamente va a ser el resumen del contenido. No se olviden siempre de agregarles gráficos a ello. Bien, chicos, hasta aquí sería todo sobre nuestra explicación de los persas.